Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hoy siendo 25 de octubre del 2025, les tengo la enseñanza número 110, la energía de su convicción. ¿Qué vamos a ver? Veremos ¿cuál es la primera clave del andar de un creyente? B, ¿cuál es el verdadero, entre comillas, el verdadero tesoro? Eso es un orientalismo. Y C, la energía de su convicción. Ahí les tengo 6 ejemplos. Bueno, este tema es extraído del libro del doctor Víctor Paul Wierwille, La palabra engrandecida de Dios. Este libro tiene 4 partes, pero solo les hablaré de las 2 primeras. Parte 1. La abundante bondad de Dios. Tiene 3 temas. El primero es un reposo para el pueblo de Dios. Segundo, los beneficios de Dios. Tercero, Job de víctima vencedor. Estos 2 últimos ya los subí a mi canal si quieren verlo ahí. La parte 2, el andar de un creyente. Tiene 4 temas. La energía de su convicción. El tema de hoy, ese es el tema de hoy, claro, es con algunas modificaciones. 5. El gozo de nuestros corazones. 6. Imitadores de nosotros. 7. El ejemplo de creencia de Abraham. Maravilloso terminar con eso. Bueno, parte 2. El andar de un creyente. Vamos a la introducción. Para tratar el tema del andar de un creyente adecuadamente, tendríamos que examinar toda la palabra de Dios en su totalidad, versículo a versículo. Por lo tanto, los siguientes capítulos son sencillamente un repaso ligero de aquellos puntos que están relacionados con este amplio tópico. Aun cuando este no es un estudio exhaustivo del andar de un creyente, los 4 estudios escudriñan muchos puntos que nos serían de gran provecho si los mantenemos presente y lo cultivamos. Bueno, la primera clave del andar de un creyente es el compromiso. El compromiso al cual uno se dedica es un principio bíblico en la práctica. Así que el compromiso es el primer paso para actuar y de tal modo obtener resultados, que eso es lo que todos queremos, obtener resultados. Bueno, como hijo de Dios, nosotros tenemos que llegar a estar plenamente convencidos y completamente comprometidos al ministerio de la reconciliación. Y luego tenemos que tener la energía para actuar conforme a esa convicción y cegar la cosecha de hombres. Hablando de este tema, un día Jesucristo acababa de enseñar a una multitud y estaba desde la barca de Pedro y Jesús en agradecimiento quiso bendecirlo y le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes, plural, echad vuestras redes para pescar. Pero Simón le informó que toda la noche habían estado trabajando y nada habían pescado. Sin embargo, bueno, echó una red, cuando él le pidió echar todas las redes. Y encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces le piden a otros compañeros de pesca y ambas barcas estaban tan llenas que se hundían. Entonces, por la captura de tantos peces, Simón Pedro, a él el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5, del 1 al 10. Bueno, hemos sido reconciliados con Dios, pues estábamos separados de Dios y por Jesucristo ahora somos salvos por su vida. Él entregó su vida por usted y por mí. Qué privilegio, qué bendición. Hemos recibido la reconciliación. Ahora es nuestro privilegio llevar las buenas nuevas de salvación al mundo entero, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Bueno, vamos a 2 Corintios 5, 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, eso fue un encargo, ojo pues, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Las buenas nuevas de salvación es lo que Dios tiene para todo aquel que quiera. De ahí la importancia de orar por todo el ser humano. Primera Timoteo 2, del 3 al 4, en cuanto a la oración. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es salvación y conocimiento de la verdad. Dios no nos quiere ignorantes y por eso hizo disponible la Biblia, la palabra y voluntad revelada de Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor y es por amor a la humanidad que Dios lo hizo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo para salvarnos. Bueno, conocer a Dios siempre le traerá mayores resultados en la vida de cualquiera que quiera aprender. Bueno, ¿cuál es entre comillas, el verdadero tesoro? Eso está en Mateo 6, del 19 al 21. Bueno, es en la estructura que se aprecia mejor el contraste, que ahí hay una figura. Tesoros en la tierra versus tesoros en el cielo. Bueno, vamos entonces a Mateo 6, 19, 21. Se hace un paralelismo, ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan. En el griego dicen perforan. Bueno, eso es hacer minas de temor para que nosotros no nos movamos con paz, con creencia, etcétera, etcétera. Entonces, no os hacéis tesoros, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino, el contraste, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahí está la razón en el 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¡Wow! En el pie de página del griego dice, el corazón es atraído como un imán hacia aquello que constituye su centro de interés. ¿Cuál es nuestro centro de interés? ¿Los tesoros en la tierra o mi centro de interés son los tesoros en el cielo? Buena pregunta, ¿no? Porque a veces uno puede estar queriendo los tesoros del cielo, pero está desenfocado en los tesoros de la tierra. Ojo pues. En el oriente, la palabra tesoro, entre comillas, significa pensamiento. Tesoros en la tierra se refiere a pensamientos de orden terrenal o mundano. La polilla es la que se come la tela, ¿cierto? La polilla es la que se come los pensamientos de la palabra sutilmente. Uno no se la pilla, uno no se da cuenta. Bueno, la palabra polilla, entre comillas, significa miedo. Y la palabra orín significa angustia. El hombre que pone sus pensamientos en cosas terrenales o materiales estará afectado por el miedo y la angustia de un grado u otro, porque el miedo y la angustia pertenecen a la jurisdicción terrenal, no a la espiritual. Dice además que las cosas de orden terrenal o material pueden ser dañadas o hurtadas. Entonces, ¿por qué poner uno el corazón ahí? Bueno, hacer tesoros en el cielo significa poner los pensamientos en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, donde ladrones no minan ni hurtan.
¿sí? Vean, no hay poder humano ni espiritual que afecte al que al que se mantenga creyendo. Los pensamientos de orden espiritual no están sujetos al miedo y a la angustia. ¿Por qué? Porque la palabra es pura, es agradable y es perfecta. La palabra de Dios es verdad y Dios es luz. ¡Qué bendición! La palabra de Dios es luz. Nosotros necesitamos aprender, mantenernos en la luz. Bueno, la palabra de Dios es verdad, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Los pensamientos más íntimos del hombre o de una mujer emanan del corazón. Donde están colocados los pensamientos más íntimos de la persona, allí estará el corazón de la persona, porque el corazón de la mente mana, sale, brota la vida de una persona. Proverbios 4:23. Ahora sí vamos a la energía de su convicción. En septiembre de 1935, una californiana llamada Tilly Louise abrió una fábrica conservera de tomates, la cual le había advertido a sus asesores que no tendría éxito. Ellos tenían dos razones por las cuales dudar. Uno, los agrónomos pensaban que los tomates no crecerían exitosamente en California. Dos, la administradora, siendo mujer, nunca conseguiría el respaldo económico necesario para comenzar una fábrica de conservas de importancia. A pesar del pesimismo de otros en ese año, Tilly Louise consiguió el dinero y su fábrica estaba en pleno funcionamiento, cocinando por primera vez preciosos tomates italianos en California. ¡Qué chévere! Su idea había tomado forma concreta y ella ahora podría comprobar lo que siempre había sabido. Pero al iniciarse la operación de la planta de procesamiento, en un momento súbitamente crítico, las nuevas calderas a vapor que cocinaban los tomates maduros dejaron de funcionar. ¡Wow! Había ocurrido una falla mecánica. El vapor estaba reduciéndose. Por un momento Tilly se puso frenética. Ella había dedicado muchos años preparándose para este acontecimiento y ahora su sueño parecía desboronarse debido a algo fuera de su control. Después de su pánico inicial, Tilly le dijo a todos los obreros que se quedasen en sus puestos, que ella regresaría. Ella salió entonces sola a caminar en un área abierta donde se sentó y permaneció tranquila. A los pocos minutos de haberse sentado, Tilly detectó vagamente en el viento un silbido de una locomotora. Ella regresó corriendo al edificio y llamó por teléfono a las oficinas de ferrocarril de esa área de California. En 2 horas se había hecho los arreglos y una locomotora estaba funcionando en una vía lateral, bombeando vapor en las calderas y los tomates nuevamente empezaron a cocinarse. De acuerdo con la documentación, esta corporación comenzó por Tilly Louise. De acuerdo con la información, esta empresa empezó en un tiempo, llegó a ganar estos negocios hasta $40 millones en 1973 o 38 años después de abrir la fábrica. Tilly había tenido la energía para proceder de acuerdo con su convicción. En otras palabras, ella había perseverado en su idea o proyecto y había sido recompensada abundantemente por ello. Bueno, tengo otro ejemplo. El otro ejemplo, bueno, de acuerdo con sus biógrafos, Thomas Edison fue un estudiante completamente apático.
Entonces, ¿qué fue lo que lo convirtió en el inventor más versátil y exitoso de los Estados Unidos? La energía de su convicción. A él le estimulaban las ideas y las trabajaba hasta llegar al término de las mismas. El éxito de él se resume en su perseverancia, su curiosidad, trabajo constante, capacidad para aprender de sus fracasos. Eso se llama humildad, ¿cierto? Albert Einstein también fue un estudiante lento con muy poca instrucción formal. ¿Qué fue lo que le convirtió en una explosión intelectual? Logró su éxito gracias a su curiosidad, a su imaginación y perseverancia. Podemos ir aprendiendo todas estas claves, ¿no? Henry Ford asistió por muy pocos años a una escuela pública de una sola aula. ¿Qué condujo al éxito? ¿Qué logró él? ¿Cómo lo logró? Se debió a su innovación, a su visión y liderazgo en la industria automotriz. Ahora les tengo un ejemplo actual. Egan Bernal, nuestro ciclista favorito que ha traído tanto éxito a Colombia. En enero de 2022, él tuvo un grave accidente afectando 5 partes de su cuerpo. 1. La columna vertebral, imagínense lo que sostiene el cuerpo. Fracturas en las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Y esto fue lo que puso en riesgo su movilidad. 2. Fracturas en el cráneo y traumatismo craneoencefálico. 3. Sufrió un colapso pulmonar. ¡Wow! 4. Fracturas en el fémur y en la rótula derecha. 5. Fracturas en el radio del brazo derecho. Hasta tuvo que aprender a caminar. Según él, tuvo el 95% de probabilidades de quedar parapléjico o morir. Y lo que le estimuló a su recuperación, ¿qué fue? Aquí va. La fe, la disciplina, porque era una intensa rehabilitación, la rápida atención médica, porque fueron muchas cirugías, el apoyo de la familia y la mentalidad fuerte. Bueno, yo lo resumiría en la energía de su convicción. Él volvió oficialmente a competir en Europa un año después. Sabemos, ojo a esto, sabemos que cada causa tiene un efecto. Así que tiene que haber alguna explicación en cuanto a por qué llegaron a tener tanto éxito estas personas. Bueno, tengo otro ejemplo. George Fox, el fundador de la secta de los cuáqueros. Yo no sabía que era esa. Bueno, quien vivió en el siglo XVII en Inglaterra, él rechazó la autoridad de las iglesias establecidas y enseñó que cada persona puede tener una relación directa con Dios sin necesidad de sacerdotes, templos ni rituales. Él admitió que él era inferior a otros en todos los aspectos personales, excepto en uno, en la energía para proceder según su convicción. Él estaba completamente convencido de que las metas que perseguía era lo que lo llevaba al éxito. A medida que he observado las vidas de las personas, decía el doctor Wirwell, he visto que siempre ha sido la energía para respaldar sus convicciones y proceder según ellas lo ha hecho en su vida exitosamente y sobresaliente. Si el éxito hubiera dependido de la educación académica, entonces no habría explicación alguna para hombres y mujeres tales como Edison, Einstein, Henry Ford, Egan Bernal ni para muchos otros. Pero sus éxitos no se originaron solamente del conocimiento o la habilidad pura. Sus logros fueron el resultado de la aplicación constante de principios que se encuentran en la palabra de Dios. En resumen,
Ellos creyeron hasta el punto de actuar de acuerdo con sus creencias. Y lo que es más, ellos no solamente actuaron, sino que perseveraron en sus distintos empeños. Bueno, me imagino que se están pensando en un relato muy importante en Romanos. Y ahí establecerá esa situación en nuestras vidas, alguna de estas grandes verdades de la palabra de Dios al darnos el ejemplo de Abraham. Romanos 4, del 18 al 21. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. 19. Y no se debilitó en la fe, no se debilitó en la creencia al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Él tenía 99, ¿no? O la esterilidad de la matriz de Sara. Ella tenía 90. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Esa es la razón por la cual Abraham tuvo éxito. Él estaba plenamente convencido. Abraham se asió de la palabra de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Bueno, aunque no había sucedido para el momento cuando Abraham tenía 99 y Sara 90, él no perdió su confianza en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho. Él estaba absolutamente seguro de que Dios cumpliría su promesa. Por eso se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y esto no sucedió de un día para otro. Pasaron varios años desde el primer día en que Dios se le apareció. Él pudo edificar fe. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Buena pregunta, ¿cierto? No, bueno, esto se hace cada día cuando pasamos tiempo con Dios. 21. Ver plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cada uno de nosotros nos llevamos a estar plenamente convencidos de la fidelidad de Dios, de su bondad, de su capacidad y deseo de bendecirnos. Esa inquebrantable certeza es lo que produjo la grandeza de Abraham hasta el punto de que él es reconocido como el padre de todos los que creen. ¡Wow! ¡Cuán maravilloso es recibir este tipo de reconocimiento! Las cosas grandiosas de este mundo están disponibles para los hombres y las mujeres que saben cómo opera una de las leyes de Dios, a saber, la ley de creer es igual a recibir. Esta ley incluye creer es igual a tomar acción. Yo le agrego, esas son mis palabras, si actuamos como si fuéramos a recibir, entonces recibimos. La clave no es parar hasta entonces. Bueno, los grandes logros no son necesariamente solo para la gente que tiene gran habilidad intelectual. Estos pueden ser alcanzados por hombres y mujeres que creen para recibir. No está por demás tener un poco de inteligencia, pero no es de ayuda a menos que uno opere esta ley universal de la creencia. Muchos operan la ley de la creencia sin ni siquiera tener un conocimiento de la palabra de Dios, puesto que esta ley de creencia funciona tanto para santos como para pecadores. Pero para aquellos que no han estado operando la ley de la creencia positiva y por lo tanto no han estado beneficiándose de ella, el tener un conocimiento de ellos a través de la palabra de Dios puede abrirle la puerta para cambiar de rumbo y navegar en un mundo nuevo y mejor camino. Al igual que Abraham, Jesucristo también tiene que haber estado plenamente convencido. Jesucristo no nació aprendido. Él tuvo que aprender a creer.
Él estaba enfocado en la palabra aún desde niño. Como él dijo, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Para citar un ejemplo, en el Evangelio de Juan, se relata que los discípulos llegaron a estar muy preocupados por su maestro porque él no estaba comiendo cuando ellos pensaban que debería tener hambre. Recordemos las enseñanzas, afanosos por la comida o por la bebida. Juan 4:31 al 34. Bueno, ahí hay una figura. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Bueno, esa figura es la palabra comer como alimento físico y la otra palabra comer como cumplir la voluntad del Padre. Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esa comida, el cumplir con la voluntad del Padre. Ojalá llegáramos a ese nivel, que para nosotros fuéramos más importante en hacer lo que escrito está, no tanto en comer, beber, vestir, etc. No. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vea, Jesucristo tenía un propósito de Dios en esta tierra, nosotros también. Bueno, con Jesús, Dios había enviado a Jesucristo y Él había de hacer la obra de Dios. Ahora bien, para hacer la obra de Dios con un solo propósito en mente, Jesús tenía que haber estado plenamente convencido. El relato de Jesús continúa, versículo 35. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Ojo, mira a ver dónde va a poner los ojos. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Bueno, esto demuestra específicamente la diferencia entre las personas. Algunas personas ven la difusión de la palabra de Dios en algún momento en el futuro. Nosotros los hijos de Dios, los creyentes, tenemos que verla en el presente inmediato. Los seguidores le dijeron a Jesús, faltan 4 meses para la siega. Pero Jesús sabía que la cosecha, entre comillas, la cosecha importante estaba madura en ese mismo instante. Los discípulos no percibieron esto. Ellos aún no estaban plenamente convencidos. Ellos no habían comenzado a generar la energía para su convicción. Ellos no estaban completamente convencidos y comprometidos a su causa. Ellos aún estaban asintiendo mentalmente, pero no actuando de acuerdo con su convicción. Asentir mentalmente, entre comillas, es decir, sí con la cabeza, pero no con el corazón. Ellos pudieron decir, bueno, sí, es el momento ya, pero y no hacer nada. Porque a veces uno hace así, a veces uno piensa que está creyendo y resulta que no está creyendo, no está actuando según esa, no está consecuente con esas palabras, no está plenamente convencido. Jesucristo dijo, alzad vuestros ojos. Ese es el mensaje para la iglesia del cuerpo hoy. Levante los ojos. No mire las cosas del mundo con toda su confusión y negativos. Estos lo limitarán. Mire a Dios y las cosas de Dios. Levante su visión y luego proceda de acuerdo con su convicción. Los racionalistas dirán 4 meses para la siega. Dios dice el momento es ahora. Hoy es el día de la salvación. Abran sus ojos espirituales. Eleve su visión hasta el nivel donde Dios lo está trayendo magnéticamente a través del Señor Jesucristo con toda su gloria y poder. ¿Por qué? Porque los campos ya están blancos para la siega.
Recordemos, el amor de Cristo nos constriñe, nos invita, nos da las mejores razones. ¡Wow! Bueno, ahora usted tiene que estar plenamente convencido de que usted es lo que la palabra de Dios dice que usted es, de que usted tiene lo que la palabra de Dios dice que usted tiene. Entonces usted podrá hacer lo que la palabra de Dios dice que podrá hacer. Usted tiene que estar convencido antes de que pueda lograr sus metas. Y para ello hay que pasar tiempo en la Biblia para conocer esto. Hagamos metas con Dios, es maravilloso. Bueno, en mi canal, en la número 74, la titulé La responsabilidad del creyente, el ministerio de la reconciliación, por si quieren estudiarlo. Ustedes y yo tenemos una sola responsabilidad con Dios y se trata de vivir con Él con toda la energía y la habilidad que tenemos. Como hijos tenemos que andar plenamente convencidos de que de todo lo que Él nos ha hecho. Si Dios nos redimió, si Dios nos salvó y nos llenó, y si Dios nos dio todo lo que Él dice en la palabra que nos dio, lo mínimo que podemos hacer es comprometernos totalmente a Él. Él suplirá entonces todas y cada una de nuestras necesidades. Mateo 6:34. Así que no os afanéis, no tengáis ningún tipo de ansiedad. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En otras palabras, no tenga ansiedad por el día de mañana. Usted sencillamente anda con la grandeza de ese compromiso total hoy. Y cuando llegue el día de mañana, este se encargará de sí mismo. Solamente podemos vivir ahora. Este es el momento. El momento pasado no lo puede volver a vivir. El que está por venir no lo puede vivir todavía. Usted está viviendo un momento a la vez. Cuando comencemos a estar plenamente convencidos, momento a momento, terminaremos cada día habiendo vivido la vida sobreabundantemente. Bueno, alguien dijo una vez, yo pienso y lo único que me da es dolor de cabeza. Bueno, uno puede llegar a actuar así con Dios y su palabra. Uno piensa que ha elaborado un sistema teológico, excepto que por lo visto este no funciona, como me pasó a mí años y años atrás. Uno puede racionalizar la palabra de Dios hasta hacerla infructuosa. Recordemos la parábola del sembrador. Solo había una manera de tener fruto, siendo buena tierra. Y además conocer todo aquello que impide el fruto, porque hay que desecharlo. Como desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Bueno, la grandeza de Dios llega a hacerse realidad en nuestras vidas, no por nuestra inteligencia, sino por nuestro compromiso total en estar plenamente convencidos y pertenecerle a Él. ¡Qué privilegio! Por lo tanto, la creencia es el ingrediente principal. Cada persona llegará tan lejos como su creencia lo lleve. Usted hoy está donde su creencia lo trajo y mañana estará donde su creencia lo lleve. Bueno, el apóstol Pablo fue un gran ejemplo. 2 Timoteo 1, 11 y 12. Es importante el contexto anterior y el posterior también. El 2 Timoteo 1, 6 y siguientes habla de avivar el fuego del don que hay en ti, decía Pablo a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Versículo 9. Quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco eso. Por lo cual, la causa del evangelio de la gracia de Dios. Eso es, por ese privilegio. Asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, ¿qué es ese depósito? Bueno, viendo el diccionario, es colocar junto con, es presentar, por implicación es depositar, como el depósito o para protección. Bueno, en 1 Timoteo 6:20, ahí lo explica la Biblia, lo que se ha encomendado. Cuán extraordinario es este relato de la palabra de Dios. Estar plenamente convencido de saber que Dios guardará ese depósito que Él le dio, aun si usted estuviera en medio del mismísimo infierno. Y ese depósito es puntos suspensivos. Y ese depósito es la revelación del misterio que es Cristo en usted. La esperanza de gloria. Pablo estaba plenamente convencido y por consiguiente totalmente comprometido. Por eso es que su ministerio está vivo en las epístolas. Esa también es la razón por la cual la obra de Dios se lleva a cabo hoy en día. Porque hombres y mujeres como nosotros están plenamente convencidos y tienen la certeza de que Dios guardará lo que Él ha prometido. Pablo pudo seguir adelante y convencer a otros de la gracia salvadora y el poder de Cristo Jesús, porque estaba plenamente convencido. Por eso es que usted también debe llegar a estar plenamente convencido de la integridad y exactitud de la revelación dirigida a la iglesia del cuerpo. Llegue usted a estar plenamente convencido, entonces tendrá la energía para llevar a cabo su convicción y cegar la cosecha que está madura. Bendiciones.